Muy bienvenidos a Área Protegida, este programa que se emite por El Provincial, tanto en la red como también a través de YouTube por su canal. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al correo electrónico areaprotegida2022@gmail.com o por WhatsApp, también al +549 221 614 65 90. Les repito este número, +549 221 614 65 90. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodolfo? Muy bien y expectante porque, bueno, recordemos a los oyentes que el mes de abril fue el mes en que se celebra el Día Internacional de los Monumentos, el 18, Tal cual. y ahora en el mes de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos. Afortunadamente tenemos invitadas, presidenta y vice de ICOM Argentina, y bueno, el próximo bloque seguramente vamos a desarrollar estos temas tan interesantes y problemáticos que tiene que ver con los museos. Así que bueno, estoy con expectativas por este encuentro, y también quería no dejar pasar nuestra gratitud a ICOM por acompañarnos en el auspicio de este programa, y creo que es un respaldo fundamental para nosotros. Y bueno, obviamente cuando llegue el momento también lo haremos con ICOMOS, ¿no? Seguro, aparte de una institución tan prestigiosa que tuvo su nacimiento allá entre 1946 y el 47, como en la década del 60 fue creciendo, tuvo sus crisis, como todas las instituciones, pero yo creo que por la década del 80, para hacerlo así más fácil, comenzó una expansión extraordinaria, sobre todo en los países que llamaban en vías de desarrollo. Ahí comenzó realmente esta cuestión como de universal, de participación universal al ICOM, y bueno, también gracias a eso tenemos nuestro comité en nuestro país. Ahora se está ampliando desde el 2004 muchísimo con Asia, y entonces realmente es algo que es de mucho interés, y como en nuestro país desde el principio nomás, ya desde 1958 se comenzó a pensar en armar un comité argentino de museos. En ese momento había sido electo como presidente Carlos María Gelioves, que era director del Museo Saavedra, y bueno, fueron formando la comisión directiva y demás en nuestro país, hasta lo que ahora tanto su presidenta como vicepresidenta nos van a comentar. En Argentina se hizo una reunión del ICOM en 1986 que tenía como título Museos y Futuro del Patrimonio, señal de alerta. Era la 14ª conferencia donde salió, como yo había comentado en algún momento, el Código de Deontología. Y esa justamente reunión en nuestro país fue lo que generó, Rubén, ese cambio tan grande en los museos, con concursos y demás, que justamente por eso yo terminé entrando en el Museo Mitre, que implicó un cambio radical en la museología del país y en la incorporación, podríamos llamar así, de la nueva museología en nuestro ámbito. Sí, y aparte lo tengo presente esto que decís, porque a mí me tocó participar para esa época. Yo recién estaba entrando al Museo del Banco Provincia, y una de las actividades se hizo en el Museo del Banco. Uh-huh. Y bueno, recordarás que este museo es un museo que es un proyecto de Yauró, tiene una arquitectura muy interesante, imponente, y bueno, cada uno de los profesionales del museo nos tocó explicar un área, y bueno, eso fue un poco mi modesta participación en ese evento. Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahora con estas entrevistas entonces. En nuestra primera pausa musical vamos a escuchar Hey Toi, quizás para muchos mucho más conocida como Flaca, un tema de Andrés Calamaro, pero en este caso una versión de Mercedes Odrás, una cantante que ya hemos escuchado en otra oportunidad y que ha revisionado temas del rock nacional en francés.
El Provincial Online. Todo el país. En una radio. Iniciamos este segundo bloque de área protegida con nuestras primeras visitantes, que en este caso son quienes ocupan la presidencia y vicepresidencia nada menos que del Comité Argentino de el ICOM, es decir, ICOM Argentina. Me refiero a Graciela Weisinger y, por otro lado, a María del Carmen Massa. Voy a empezar por presentar a quien es presidenta de esta organización, a Graciela Weisinger, que es doctoranda en Historia, ha hecho la licenciatura en Museología de la Universidad del Museo Social Argentino, esto es la UMSA, y es técnica superior en Museología Histórica de la ENAM. Ha ocupado cargos de titular de cátedras en las carreras de Museología y Gestión del Patrimonio Cultural, en Peritaje y Evaluación de Obras de Arte y en Conservación y Restauración de Bienes Culturales en UMSA. Es investigadora del Instituto de Investigaciones y Estadísticas Científicas y Sociales de la UMSA y curadora de la colección de la misma. Se desempeñó como profesional en diversas instituciones diseñando muestras permanentes y temporarias. Actualmente, directora de Lodi Urriza, Museo Pampeano. Publicó libros, documentos y artículos propios y en colaboración con profesionales de diversas disciplinas. Organizó seminarios, jornadas y encuentros nacionales e internacionales. Fue miembro del Comité Ejecutivo de ICOM Argentina como vocal, luego tesorera en el periodo 2010-2013 y ejerció la secretaría y luego la vicepresidencia del comité UMAC, del Comité de Museos y de Colecciones Universitarias de ICOM en el periodo 2014-2019. Muy bienvenida, Graciela, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y un honor ser la primera entrevistada de este programa y los felicito por la propuesta de área protegida, que seguramente con el tiempo va a ir creciendo y creciendo y va a ser un exitazo. Sí, porque hace falta este tipo de difusión para el patrimonio cultural, ¿no es cierto? Seguro. Justamente aprovechando el cargo que desempeñás, nos parecería muy interesante con Rubén que nos puedas contar un poco de qué se trata el ICOM, sobre todo pensando en los oyentes, quizás no todos estén del ámbito de los museos o tengan mayor conocimiento, y entonces decir, bueno, ¿cómo surgió esto del ICOM Internacional? El ICOM Internacional es una institución creada en el año 1946 y en realidad es la única institución u organización que convoca a todos los museos y profesionales de museos con alcance mundial. Uh-huh. Tiene 49.500 miembros, que son muchos, de los cuales 20.000 son museos. Entonces es una organización muy importante. Trabaja para la protección y promoción del patrimonio cultural y natural. Esa es la función más, digamos, global importante. Luego tiene, digamos, dos tipos de divisiones grandes, que son los comités nacionales y los comités internacionales. Uh-huh. Los comités nacionales son 172, o sea que hay 172 países que tienen miembros, museólogos o instituciones museales que son miembros de ICOM, y los comités internacionales, que a diferencia de los nacionales son por temática. Entonces son solamente 32, que ya son bastantes, y tratan temas puntuales y específicos de cada temática. La museología es muy amplia, ustedes saben que hay museos de muchos tipos, de ciencias naturales, de arte, por ejemplo, patrimonio natural, egiptología, etc. Entonces, cada uno de estos comités internacionales se profundiza con los miembros, que pueden elegir el comité internacional que deseen, profundizan sus temas de trabajo. Por ejemplo, CIPEC es de egiptología y COFOM es de teoría museológica. Hay otro que se llama GLAS, que es justamente de museos de vidrio o de materiales de vidrio. El CINCIM de instrumentos musicales y así, SECA de educación, hay 32. Uno elige y participa. Eso sería más o menos a grandes rasgos lo que es el ICOM Internacional. De alguna manera, Graciela, este ICOM que vos decías muy bien nace
como para protección del patrimonio, sobre todo de los museos, justamente nacen en una etapa de guerra, digamos, en una etapa donde los conflictos bélicos internacionales ponían en riesgo el patrimonio, y realmente fue una gestión muy importante para lograr protección de estos bienes, ¿no? Porque de otra manera, hasta ese momento, si bien ya los museos tenían una larga historia, sobre todo los públicos, no existía un ente como el ICOM que los pudiese proteger y que tuviese adhesión esto por tantos países como vos mencionás. Sí, más que en el periodo de guerra, fue en periodo de posguerra. Claro, de posguerra, claro. Claro, de posguerra en el 46, después de haber visto los riesgos que corrían los bienes culturales, ¿no? Durante los conflictos bélicos. Claro, tal cual. Y estos grupos de trabajo que vos nos comentabas, digamos, tienen cierta autonomía en su cuestión de gestión, sacan sus propios documentos. Yo me acuerdo porque, digamos, trabajé en algún momento en una casa histórica o museo en casa histórica, que creo que tenía su propio grupo, que era el DEM East, y realmente era muy interesante, porque entonces había como una agrupación de todos aquellos que reunían esa condición en el mundo, y esto permitía interactuar dentro de condiciones de trabajo similares, vamos a decir. Claro, en realidad eso es el trabajo de los comités internacionales. DEM East, que es claro, el que vos eras miembro, es de Casas Museo. Casa Museo, exactamente. Y todas las personas o digamos, asociados a ICOM o profesionales de museos de ICOM que trabajan en Casas Museos pueden elegir ese comité, y por eso te decía que pueden profundizar ese tema, reunirse, hablar y desarrollar cosas juntos porque saben cuáles son sus problemáticas, etc. Correcto. En realidad los grupos de trabajo son otra cosa, son gente que se ofrece a trabajar en distintas temáticas que se van haciendo lentamente, reuniones y discusiones, por ejemplo, sobre desarrollo sostenible de los museos. Entonces se trabaja sobre cómo sería un buen desarrollo sostenible de los museos, etc. Y otra cosa que también se trabaja son los programas de intercambio entre países, digamos, más desarrollados y menos desarrollados, para que los profesionales puedan capacitarse en los países más desarrollados. Entonces se les dan becas por varios meses para que trabajen en un museo determinado, o en formación de museología. Hay gente que necesita formación de museología. Correcto. Por ejemplo, es muy común que la gente que trabaja en museos universitarios son profesionales de las temáticas de sus universidades, pero no saben de museología, entonces se les ofrece capacitación y si quieren la pueden tomar presencial o virtual. Correcto. Vamos a presentar también a quien ocupa la vicepresidencia del Comité Argentino del ICOM, que es María del Carmen Massa. Ella es licenciada en museología, ha realizado estudios complementarios en gestión cultural y seminarios sobre arte contemporáneo. Asesora museológica en Museo y Archivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesora titular de Museología de la Escuela Nacional de Museología, asesora en la Dirección General de Museos y en el Museo Nacional de la Inmigración. Por supuesto, ha trabajado en diversas áreas, en los museos de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ingeniería de la UBA, el Museo Histórico Juan Martín de Pueyrredón, el Museo del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y para el Museo de la Inmigración Gallega, entre otros. Expresidente del Comité Argentino del Consejo Internacional de Museos en el periodo 2007-2010 y luego 2010-2013, tesorera de ICOM Argentina en 1997-2000. Y por cierto, ha participado activamente en la producción de seminarios sobre patrimonio cultural realizados por ICOM Argentina y por ICOFOM LAM. Y entonces a ella, como en su momento lo hicimos con Graciela, le vamos a preguntar: ¿qué es el ICOM Argentina? Bienvenida. Hola, gracias por la invitación y nuevamente muy feliz de poder hacer cosas en conjunto con Rubén Vera, con vos, que nos conocemos hace tantos años, como colegas y como participantes de tanto de ICOM como de ICOMOS. Durante mi presidencia hemos realizado una cantidad de actividades conjuntas con ICOMOS Argentina. Claro. ¿Qué son? Somos el Comité Nacional que se dedica a la gestión
de acuerdo a los objetivos y al plan estratégico que presenta ICOM París. Y el ICOM argentino adhirió, ni bien se creó ICOM, adhirió inmediatamente, no hubo presencia física, o sea, no pudo estar un representante argentino en aquella primera reunión, pero sí se mandó carta de adhesión. Claro. Y bueno, de allí en más, con sus altos y bajos, con sus tiempos de luces y sombras, y con Argentina funciona, podríamos decir que desde casi en paralelo, en cantidad de años, que el ICOM. Quizás lo que se va a notar más en la actividad de ICOM Argentina es a partir de los años 70, porque el propio ICOM se abre a un espectro más amplio de asociados. Cuando inició era un número menor que se aceptaba de miembros, porque había que ser el más experto, dirían los chicos, en la materia. Y entonces cada país tenía un número limitado para ser miembro. Claro. Pero eso fue cambiando, y lo que dio la posibilidad de una mayor participación de los profesionales de museos en las decisiones que como bien ha dicho Graciela, vienen o se toman las resoluciones de ICOM, eso, que lo que hace es resumir las problemáticas de los profesionales de más de 140 países. Claro. El panorama que ustedes están mostrando hacia el escenario, tanto internacional como nacional, demuestran que es una institución enorme, prestigiosa, que agrupa a profesionales de todo el mundo, y por eso yo quisiera, además del afecto personal hacia las dos, agradecer el auspicio que ustedes nos prestan, el apoyo a este programa, y creo que con estos primeros minutos donde ustedes están dando la escala, la densidad de una institución como ICOM, que no solo tiene proyección nacional, sino que, bueno, obviamente es una organización internacional y que hace todo su trabajo por la defensa del patrimonio cultural. Así que quiero dejar expresado en este primer momento el agradecimiento por participar con nosotros, por el auspicio, y bueno, y también ponemos votos para trabajos en conjunto, tanto ICOM como ICOMOS, de aquí a futuro, como lo hemos hecho en otras oportunidades. Me parece también importante tener en cuenta que justamente esta entrevista la estamos haciendo en el mes de mayo, a principios, porque se está acercando este Día Internacional de los Museos 2022, y el lema es el poder de los museos. Qué lindo el lema que han tomado. Sí, me parece muy importante, sobre todo haciendo un recorrido por lo que fue mi experiencia desde que ingresé en el Museo de Bartolomé Mitre, allá en la década del 80, porque realmente desde ese momento hasta la fecha, realmente los museos han tomado un poder increíble. Es una maravilla la transformación con la nueva museología en lo teórico, pero también en su rol respecto de la comunidad. Y entonces este poder para lograr lo sostenible, es decir, con socios estratégicos de la implementación, es decir, tanto Naciones Unidas, el poder de la innovación, tanto digitalización y accesibilidad, la construcción de la comunidad a través de la educación, en fin, una cantidad de elementos que seguros las debe tener a ustedes muy entretenidas este mes de mayo, organizando todo para el momento en el cual se haga ese festejo, que aparte coincide también con el Censo Nacional, es decir, justo se eligió ese día para hacer el Censo Nacional en nuestro país, y esto no sé si va a permitir que hagan más tareas porque es feriado o al contrario. Sí, la verdad es que el Día Internacional de los Museos para nosotros es la fiesta más importante que tenemos, el 18 de mayo, que sí coincide con el censo.
Así que estamos tratando de hacer todo antes del 18 para por lo menos motivar todas las acciones que van a hacer los museos, que van a hacer seguramente después del 18. Algunos van a empezar un poco antes y otros después. Pero lo que sería bueno contarles es cómo se eligen los lemas, porque es todo un asunto que se trata entre presidentes, comisiones directivas, que van ofreciendo posibilidades, después esas posibilidades se analizan en París, y se proponen 3 lemas, por ejemplo, y en la Asamblea General que se hace cada año en un país diferente, que también se elige por votación. Este año la reunión de la Asamblea General es en Praga, en agosto. Ahí se vota el lema del año que viene. Este lema se votó el año pasado, el poder de los museos, que sí es un lema fuerte, no sé si es lindo, pero fuerte. Sí, sí. Y nosotros lo hemos trabajado con varios museos digamos, de las provincias también este año, porque quisimos hacer ese tipo de lanzamiento. Y ahora estamos preparando la campaña de difusión, que yo creo que va a estar muy linda, porque han quedado unos diseños, la verdad, muy pintorescos. Así que a partir de principios de mayo vamos a empezar a lanzar Perfecto. La difusión. Sí, es algo parecido a lo que pasa con el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, que es el 18 de abril, y que en otras oportunidades se han celebrado en algunas localidades, por ejemplo, en la región capital de la provincia de Buenos Aires, se abrían los monumentos para el acceso del público en general. No, yo quería hacer una acotación que tiene que ver con este espacio y con esto, pero el 18 de mayo para nosotros también es importante porque es el día de la escarapela. Claro. Sí. Y a veces queda como opacado, y a mí me gusta recordar, perdonen que haga una cosa personal, pero me gusta recordar ese día porque no es menor para nuestra historia. Claro. Así que es una doble conmemoración. Después también quiero comentar que con el tiempo fue variando, no siempre el DIM tuvo un lema, pero bueno, después se vio que era muy interesante que los museos del mundo hicieran actividades a partir de esto, por ejemplo, como ahora la cuestión sustentabilidad. Entonces no importa cuál es la temática del museo, sino abordar el tema de la sustentabilidad, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cómo estamos con nuestra comunidad? O sea, los tres ejes se pueden aliar perfectamente. María del Carmen, vos sabés que a mí muchas veces se me presentaron como unas dudas con respecto a esto que sucede con bastante, todos los años se celebra, por un lado, el Día Internacional de los Museos, y también vemos que hay celebraciones de la Noche de los Museos. ¿Cómo es esa diferencia para que nos quede claro a todos y al oyente también? Bueno, el Día Internacional de los Museos es un día que se celebra en el mundo, pero que tiene que estar relacionado con el Consejo Internacional de Museos. Es un día que se creó para que para llamar la atención del público, de las autoridades, para hacer cosas en ese día. Después vinieron los lemas. En cambio, la Noche de los Museos tuvo su inicio en Alemania, y es una actividad que no pertenece a ICOM. Después van adhiriendo. Por eso cuando acá se hizo la primera noche de museos en Ciudad de Buenos Aires, se usó el oso de Berlín, porque Berlín y Buenos Aires son ciudades amigas. En Francia se le llama la Nuit Blanche, porque supone como que pasás toda la noche así sin dormir, visitando museos. Después ellos mismos también hay la noche de las librerías y todo eso.
En Buenos Aires se inició y se empezó a hacer en octubre porque hay un día de los museos municipales que es, yo ahora no recuerdo exactamente, pero si es el 5 o el 7 de octubre, y entonces se consideró empezar a hacer la noche de los museos y a ir abriendo los museos fuera de su horario habitual, conmemorando este día municipal. Empezaron 22 y después ahora ya no sé la cantidad que son, pero la gente va y lo disfruta muchísimo, porque la noche también se vive diferente en los museos, hay otras actividades. Ahora vamos a hacer una pausa musical escuchando Hasta la Raíz, un tema de Natalia Lafourcade, pero en este caso en un emprendimiento conjunto donde participan varios países, que es Playing for Change, una versión muy interesante donde artistas, sobre todo callejeros, no fundamentalmente callejeros, participan del mismo. Cruzando ríos, andando selvas, amando al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, miro el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera en mi rayo de luna que tú te vayas, que tú te vayas. Pienso que cada instante sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, Son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel, así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que tú te vayas, yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezcas vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Yo te llevo dentro hasta la raíz. y por más que crezcas vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. que tú te vayas.
Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial. Y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. En este tercer bloque de Área Protegida seguimos con nuestras invitadas, Graciela Weisenherr, presidenta del Comité Argentino del ICOM, y María del Carmen Massa, que ocupa la vicepresidencia de este organismo. Y le queríamos preguntar a Graciela justamente algo que todo el tiempo, porque ha cambiado mucho los paradigmas y demás respecto de qué es un museo. ¿Qué se está haciendo actualmente respecto a la definición de los museos? ¿En qué estatuto estamos? Uno de los trabajos más importantes que hicimos a lo largo de este año y comenzó ya el año pasado fue el comité que se formó, que se llama ICOM Define, para actualizar la definición de museo. Para actualizar esta definición de museo se optó por un sistema estadístico, ¿no? Una cosa bastante extraña, pero bueno, ellos quisieron, en ICOM quisieron hacerlo así, y lo dividieron como en 4 etapas, y se consultó a todos los miembros, o sea, los 49.000 miembros podían decir algo como para que les parecía que podía estar en la definición de museo. Primero se hicieron unas consultas sobre términos que pensaban que tenía que contener la definición. Porque, bueno, actualmente hay unos términos más utilizados o que se les da más importancia que antes no se les daba. Y nosotros acá en Argentina hicimos la consulta de nuestros miembros y después, bueno, de toda esa consulta, se procesó esa base de datos, yo la procesé, y me llamó la atención los resultados, ¿no? Porque los nuevos términos que no figuraban en la definición eran, por ejemplo, inclusivo, democracia, términos que ahora se dicen mucho, entonces todos querían que estuvieran presentes en la definición. Bueno, nosotros lo mandamos a París, por orden de prioridad, digamos, por cantidad de votos que tenía cada terminología, y después allá en París lo procesaron y armaron 5 definiciones posibles. Y quedan unas definiciones un poco extrañas, porque al ser un sistema estadístico, es como que tiene una acumulación de palabras que parece que están forzadas a formar una oración, a mi parecer. Sí, sí. Es mi parecer y eso es una opinión personal. Pero bueno, volvimos a hacer la encuesta a todos los miembros con las 5 posibilidades y resultó ser que hubo muy poca respuesta. O sea, así como había habido mucha respuesta con los términos, no gustaron las definiciones. Evidentemente, porque contestó menos gente. Claro. Pero bueno, igual lo enviamos y dijimos, mira, esto es el resultado. Antes contestaron tantos, ahora tantos. Y bueno, y ahora se ha procesado en París, están en la 4ª etapa final, se han elegido las 2 más votadas de todas de las 5 que propusieron, y en Praga, en agosto, en la Asamblea General se vota cuál va a ser la nueva definición, si es que sale, porque también puede ser que salga que no gusta ninguna y que no se vota. Pero es un proceso interesante, Graciela, porque como han cambiado los paradigmas, decíamos, de los museos, que sea una definición, llamémosla dinámica, es decir, que cada tanto se modifica, cada tanto se tiene que actualizar, porque se han incorporado desde lo que era, yo me acuerdo en el momento que yo ingresé en la parte de los museos, la nueva museología, una rama tan grande y tan diversa de tipos de museos, que hacer una
definición estrecha y definitiva es casi imposible. Entonces yo creo que todo esto también es importante, digamos, porque se va adecuando a lo que va pasando en las prácticas, ¿no? Es decir, qué cosas nuevas surgen y poderle dar visibilidad. Y yo me acuerdo que en aquella época el gran debate es un zoológico o un botánico, ¿es museo o no? Pero era una guerra, es decir, de cuestiones de discusión que se armaban muy interesantes, muy entretenidas, que bueno, porque la resistencia muchas veces a las cosas nuevas es bastante grande, ¿no? Entonces yo creo que estas cuestiones dinámicas aportan y mucho. Yo quería preguntarle a María del Carmen con respecto a la sustentabilidad, ¿no? ¿Cómo participa este término? ¿Qué pasa con los museos sustentables? Porque tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo se incorporan todos estos conceptos a una realidad actual que es mucho más compleja también, ¿no? Bueno, desde ICON hace muchos años que se está abordando el tema del medio ambiente y ahora cuando hablamos de medio ambiente hablamos de sustentabilidad. Así que no es un tema nuevo, sino que lo que hace es como profundizar cada vez más en esta cuestión. O sea, cuando hablamos del poder de los museos, ¿no? Que es el lema del Día Internacional y el lema de la próxima conferencia, es esto de trabajar en pos de esta concientización en la defensa de nuestro patrimonio, que la tierra es nuestro patrimonio. Empezamos por ahí, esto que nuestra casa es nuestro patrimonio, porque ya tampoco hablamos, ya ha pasado tanta agua que ya no hablamos patrimonio cultural y natural, ya sabemos, patrimonio es patrimonio. Cultural incluye todo y también ya es el inmaterial, ¿no? Pero bueno, es un tema que amerita seguir trabajándolo. De todas maneras, también me parece que en momentos en que la arquitectura de museo se ha vuelto la super vedette, habría que reforzar este tema respecto a edificios, a museos con edificios sustentables, ¿verdad? Claro. Y bueno, tiene que ver con esto y con la tarea vinculada a la educación y a la difusión de los conocimientos. Sí, por tal cual. Todos estos temas que están relacionados con la museología tienen tantas aristas, tanta complejidad, y también un tema que a mí me llama la atención y entiendo la complejidad que tiene que ver con el tráfico ilícito de los bienes culturales. ¿No, Graciela? De eso vos conocés el tema y tal vez nos podés ilustrar de alguna forma estos conceptos que tienen que ver, porque es un problema importante, ¿no? En lo que es el contexto internacional. Sí, en realidad es una de las acciones en las que trabaja ICOM para proteger el patrimonio, ¿no? Trabaja en varias acciones, como por ejemplo la protección del patrimonio inmaterial, como puede ser los derechos de autor, como puede ser la preparación y respuesta ante conflictos de emergencia. Y dentro de estas también está el Observatorio Internacional del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, que es un problema bastante serio porque sabemos que el tráfico ilícito de bienes culturales es el tercer movimiento de dinero en el mundo luego de las drogas, las armas, ¿no? Claro. Después de las drogas y las armas vienen los... Y cada vez crece más porque las penas son mucho más livianas. O sea, traficar drogas o traficar armas tiene penas fuertes. En cambio, los bienes culturales no tienen penas tan fuertes y manejan la misma cantidad de dinero muchas veces. Entonces es un problema bastante serio y lo que hace ICOM con otras organizaciones como Interpol y otros organismos es crear también unas listas rojas que se llaman, que son unas especies de documentos donde figuran ejemplos
que no es que esa pieza es la que no se puede comercializar, sino ese tipo de piezas. Piezas como ese tipo no se pueden comercializar y se difunde para que la gente esté al tanto, especialmente los que comercian con bienes culturales, ¿no? Bien, y después un tema que a mí también, porque ustedes saben que yo trabajo en temas de patrimonio, pero la museología es un tema que me atrapa muchísimo y siempre tengo gratos recuerdos de la época que hemos trabajado en conjunto, ICOM con ICOMOS, en la presidencia de María del Carmen, y que tiene que ver con todas esas actividades que alguna vez hemos trabajado y que son comunes, ¿no?, a ambas instituciones. ¿Te acordás, María del Carmen, cuando hemos trabajado sobre la accesibilidad, por ejemplo, ¿no?, que era un tema eh, muy común a ambas instituciones, o el tema de la propiedad intelectual? Son actividades que creo que vale la pena seguir pensando en eso para futuras actividades en conjunto. Totalmente, Rubén. El tema de la accesibilidad, pensando en la accesibilidad física en cuanto primero al acceso al museo y también el acceso a la comprensión de la información, teniendo en cuenta también el amplio espectro de discapacidades, hace que haya personal especializado, pero que se tengan que hacer reformas o poner mecanismos que permitan el acceso, se me ocurre el anillo acústico que permite escuchar a gente que no oye, pues, cuando la sala tiene ese anillo acústico, puede escuchar perfectamente al guía o lo que fuere. En fin, y ahí sí o sí hay que trabajar en conjunto, porque estamos hablando de aspectos que hacen a la arquitectura y al equipamiento de museo y su mantenimiento y saber usarlo, porque también hay que capacitar a la gente para que sepa cómo se acciona, ¿no es cierto?, para subir a alguien un elevador de silla de rueda o cómo hacer funcionar ese anillo acústico, en fin, una cantidad de cosas, como también si es necesario tener espacios aparte. Así que bueno, ese es un tema que no se va a agotar y que volveremos a abordar y esperamos contar con ICOMOS, porque los museólogos sabemos que tenemos que brindar la información de la manera más democrática, abierta posible, pero no sabemos de arquitectura. Sabemos que hay que preservar los edificios, pero bueno, ahí necesitamos a los ingenieros y a los arquitectos que nos ayuden a mantener el valor de ese patrimonio edificado y hacerlo accesible. Y con la propiedad intelectual también, porque es un tema que ya no es solamente lo escrito, sino que ahora está todo el contenido que hay en páginas y en redes. Y bueno, hay que ver cómo se protege eso, ¿no? Porque la gente que maneja estos espacios en los museos, esto es un trabajo, hay un trabajo de investigación y de diseño también, es como si estuvieras haciendo una exposición. Y eso amerita que sea tratado desde diversas disciplinas, no solamente desde el derecho. Bueno, dejo entonces una pregunta tanto para Graciela o para María del Carmen, en relación a las actividades proyectadas que tiene ICOM. Sé que se está trabajando. ¿Qué vendría a ser el año del vidrio y estas conferencias magistrales en relación a este tema? ¿Cómo se entiende eso? Bueno, este año Naciones Unidas dio 3 temas como año internacional.
vinculados a la cuestión de la sustentabilidad. Uno de ellos es el vidrio, y el vidrio se lo puede abordar desde múltiples miradas. Primero como material reciclable, pero también desde lo artístico, ¿verdad? De las artes aplicadas, como también desde la arquitectura. Entonces nosotros estamos programando lo que llamamos clases magistrales, que invitamos a profesionales que se destaquen. En este caso será el tema del vidrio, para hablar de la cuestión. Algunos hablarán vamos a decir, el vidrio como el aislante de la contaminación sonora, el vidrio desde la pieza de arte, el vidrio como fue en su momento los vitrales y como una manera de enseñar, de difundir conocimientos, digamos, lo que hacía la iglesia, en fin, esto. Así que el tema de vidrio será eso, y después también tenemos pensado hacer unos cursos, talleres presenciales, pero serán grupos más chicos y muy especializados, porque tendrá que ver con documentación, pero y no una capacitación para quien no sabe nada, sino ahondar en determinados temas como la documentación y la catalogación, la documentación y los peritajes, en fin. O sea, de manera que es para cumplir con uno de los roles de ICOM, ayudar o aportar en la capacitación de profesionales. Entonces, aquellos que estén ya trabajando en documentación, bueno, profundizar el tema. Porque aparte, hoy en día, me imagino que cuando uno habla de catalogación, levantar toda esta documentación, con los formatos digitales todo se diversificó, cambió muchísimo, ¿no? Sí, se ha complejizado fuertemente el tema, porque además, por un lado ha estado la cuestión positiva de que es más fácil el inventariar y por ahí compartir en red, pero no se ha hecho suficiente hincapié en la investigación y los demás usos que aporta la documentación. Entonces, y además la cuestión de los cambios en los formatos. Claro. Y yo me imagino que toda esta documentación, catálogos, está íntimamente relacionado también con lo que comentaba hace un rato Graciela sobre el tráfico ilícito de bienes culturales, porque eso es una fuente formidable de información que sirve para el resguardo de todo ese patrimonio que contienen los museos, ¿no? Totalmente, Rubén, porque vos decís, esto es mío, pero tenés que demostrar, cuando se encuentra, vos tenés que demostrar que eso que se encontró, que habías denunciado, que se encontró, te pertenece o le pertenece a la institución. De manera que la forma que hay es aportando la documentación que tiene el museo. Tal cual. De hecho, Interpol ya no recibe denuncias si no hay fotos. Eso quería decir yo, que la importancia de la fotografía, porque sin fotografía es complejísimo. Entonces, la fotografía es un aporte fundamental. Bueno, queremos agradecer muy especialmente a María del Carmen Maza, vicepresidente, también, ¿no es cierto?, en el caso de Graciela Weisinger, como presidente de este Comité Argentino del ICOM, que nos hayan acompañado en este programa de Área Protegida, justo en el mes que vamos a hacer la celebración del Día Internacional de los Museos. Muchísimas gracias, Graciela, muchísimas gracias, María del Carmen. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muy agradable el momento que pasé. Igualmente, y un saludo y un cariño, y vamos a seguir trabajando como venimos trabajando siempre. ¿Me dejan pasar un aviso? Sí. ¿Cómo no? Para todos los museos que escuchen su programa. Desde ICOM estamos trabajando en rehacer una base de datos de todos los museos, así que
les recordamos nuestro mail, que se pongan en contacto, no necesitan ser miembros en este caso. Nuestro mail es argentina.icom@gmail.com. Bueno, nada más. Gracias. Para la última pausa musical, Todos los días un poco más, un clásico de León Gieco, pero en este caso en una versión notable, porque la cantante es griega, pero van a ver qué bien que pronuncia nuestro idioma, Eirini Tornesaki, quien es acompañada por Andrés Romitrovsky, un bajista excepcional. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llamas como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan sin pensarlo al amor. Si no me llamas como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Bueno, Rodolfo, la verdad que es un lujo tener a Graciela y a María del Carmen, presidenta y vice del Comité Argentino de ICOM, porque es una institución prestigiosa y realmente nos da un aporte a este programa enorme. Más allá de todo esto, el afecto personal que tengo por María del Carmen, que nos conocemos hace tanto tiempo, y que en la época en que ella fue presidenta del Comité Argentino, coincidió con mi presidencia en ICOMOS,
Así que, bueno, tenemos un recorrido hecho muy gratificante y por eso es que siempre lo recuerdo con mucho cariño. No sé qué te pasa a vos con esta experiencia de haber concluido la primera entrevista. Debo confesar, Rubén, que una gran emoción, era un poco el propósito que teníamos nosotros y celebro que al haberse cumplido un mes, porque recién lleva un mes este programa, hayamos tenido no solamente entrevistas, sino entrevistas con dos profesionales tan reconocidas como lo son en el ámbito de la museología y por supuesto por los cargos que ocupan, pero además esto que yo privilegio más allá de los cargos, tan buena gente, porque realmente, tanto en el caso de María del Carmen Massa, quien conozco de hace muchísimos años, y también con Graciela, la pasión que le ponen a estas instituciones, a todo el trabajo que hacen, es realmente muy lindo. Así que yo realmente celebro mucho que hayamos tenido esta oportunidad, me siento honrado, te diría, que la primera entrevista que hayamos hecho en área protegida haya sido con quien ocupa la presidencia y vicepresidencia del Comité Argentino del ICOM. Así que de mi parte realmente un agradecimiento enorme hacia ellas, hacia lo que representan como institución y en última instancia un poco el objetivo del programa, ¿no es cierto, Rubén? Esto es lo que queríamos nosotros de darle difusión a estas instituciones de nuestro país. Sí, y por otro lado, esto queda abierta una puerta para futuras entrevistas con gente reconocida del ámbito de la cultura, de la historia, del patrimonio. Así que bueno, con muchas ganas de seguir trabajando en esto. Por eso, a todos nuestros oyentes les agradecemos, como siempre, el que nos hayan acompañado. Es tan lindo sentirse acompañados, que comiencen a dejarnos sus opiniones, sus sugerencias, por qué no las críticas, y deseándoles que tengan una muy buena semana, un buen mes porque está dedicado este mes a los museos, y el lunes que viene nos estamos reencontrando aquí, en Área Protegida. Protegida. Protegida.